casi escondida en el fondo de un jardín sin cultivar, con contraventanas siempre cerradas, con muros rostizados por el sol que se hacían pedazos y con un techo de ladrillos del que nunca salía humo, estaba la casa. Era verdaderamente extraña esa pequeña vivienda que en la región llamaban la Casa del Crimen. Siempre tuve el deseo de visitarla sin nunca haber encontrado el modo, hasta que un día vi en la puerta un letrero balancearse con las palabras «Se renta». Al principio pensé que era una broma. No obstante, no sé qué curiosidad me empujó a timbrar. Congelada, con un sonido agrietado, sonó una campana. Esperé hasta que finalmente escuché un sonido que venía del fondo de la casa. Presté atención. Entonces oí el roce de unos pasos que se arrastraban, el tintineo de unas llaves y el crujir de la cerradura. La puerta, cuyas bisagras gritaron, se abrió. Un anciano alto se asomó. Su vestimenta era severa, su porte ceremonial y digno, su rostro impasible y su andar lento. Era en verdad el habitante extraño que necesitaba ese extraño lugar. Cruzó la entrada, abrió la reja y haciéndose a un lado para dejarme pasar, dijo con una voz indistinta: «Es para rentar, señor». «Sí», respondí. Un asombro pasó por sus ojos. Se inclinó y luego de cerrar con cuidado la reja, susurró: «Muy bien, por favor, sígame». La casa no ofrecía por sí misma nada de particular interés. Todo estaba viejo, triste y en ruinas. El papel de colgadura de los muros se había rasgado y pendía por tramos, dejando ver el yeso amarillo. Cuadros de vidrios empañados cubrían antiguos grabados. Los viejos muebles estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo. El follaje del jardín atenuaba tanto la luz que las habitaciones apenas se iluminaban con un resplandor indeciso cuando se abrían las contraventanas. El dueño de la casa me guiaba, cerrando las puertas con un cuidadoso silencio e informándome con pocas palabras. Aquí, un dormitorio, un baño. Ahí, otra habitación. El cuarto de ropas comunica con la habitación de invitados. En la planta superior está el ático y la servidumbre. Terminada la visita, dije automáticamente por decir algo: ¿Es todo? Se detuvo, y como si mi pregunta tuviera algo de insólito, me miró con fijeza durante largo rato. Escogió una llave de su manojo, la hundió en una cerradura y me respondió con una voz extraña: «No, todavía queda esta habitación». Entré. Estaba muy oscuro, muy húmedo. Distinguí una ventana provista de gruesos barrotes, 2 taburetes y una mesa cuadrada a lo largo del muro. El hombre entreabrió las ventanas con la luz de media tarde. Vi, colgando de un gancho del techo, una soga con un nudo de horca y en una esquina un reloj campestre tan empolvado que ya no tenía color. A pesar de que parecía que todos los objetos de esa casa no habían sido tocados por años, el reloj marcaba la hora en un tic-tac lúgubre e irregular. El reloj captó mi mirada y mi pensamiento con una fuerza tan extraordinaria que las palabras del extraño, resonando en la habitación baja, me hicieron estremecer. Esta es la habitación del crimen. Me volví hacia él. Estaba inmóvil. Ni un músculo de su rostro se movía. Creí discernir una especie de ironía en su voz cuando añadió: «Ya que esta es la casa del crimen». Lo miré aturdido.
Escuché detrás de mí el tic-tac del reloj. No pareció darse cuenta de mi sorpresa ni de mi palidez, y señalando uno de los taburetes, se sentó en el otro y prosiguió. Le digo esto ya que no creí ni un solo momento que usted hubiera venido hasta aquí para rentar. No proteste. Usted vino aquí para ver y ha visto. Usted vino para saber. Bien, usted lo va a saber. Siempre parece ridículo cuando un hombre de 80 años habla de amor. Sin embargo, lo que le voy a contar es eso, una historia de amor. Se remonta a más de medio siglo. Aquí está. Me casé a los 23 años con una mujer a la que amaba con locura y que también me amaba a mí. Al menos eso creía. Para disfrutar de mi felicidad en paz, sin intrusos, compré esta casa para vivir con ella. Para ser completamente franco, le diré que tal vez hubo, en esta suerte de exilio, más que la preocupación de albergar mi luna de miel. Yo sufría de unos celos feroces y tenía la vaga necesidad de proteger a mi esposa de las tentaciones del mundo. No me equivocaba. Un día, cuando llevábamos aquí unos meses viviendo, me llamaron a ver a un familiar enfermo. Es aquí donde inicia la eterna historia del adulterio. Regresé antes de lo pensado, más de lo que ella pensaba. Desprevenido, abrí la puerta. Escuché un confuso susurro de voces y como por arte de magia, todas las luces se apagaron. Corrí escaleras arriba. Una forma huía. Lo perseguí y allí, frente a la puerta de esta habitación, agarré al fugitivo por el cuello. Sosteniéndolo contra la pared con mi puño, busqué en mi bolsillo, tomé una cerilla y frente a mí vi a un hombre lívido, descalzo y medio vestido que intentaba luchar bajo mi brazo. Por un momento pensé que estaba tratando con un ladrón. Pero el desorden de su vestimenta despertó en mí una terrible sospecha. Llamé. «Luisa, Luisa». Nada. Arrastrando al hombre por la garganta, me dirigí al fondo del pasillo y en el hueco de la escalera vi a mi esposa en camisa, despeinada. «Ten piedad, por favor», gritó tan pronto me vio. Un ser sombrío y celoso como yo, en las horas más tranquilas, no está exento de pensar en cuál sería su reacción si atrapara a su esposa en los brazos de un amante. Siempre me dije a mí mismo que sería más fuerte que yo, que los mataría a patadas y a puñetazos, pero no. En lugar del gesto impulsivo y salvaje que esperaba tener, una calma aterradora se apoderó de mis instintos. Un odio frío y razonado congeló mi furia. Mi mente estaba lo bastante clara como para entender que matarlos en ese instante sería una mala venganza, que en su terror no sentirían mis golpes. Decidido por el crimen, pero al crimen culto y refinado, los tomé a los dos como trapos. Los empujé hasta esta habitación y una vez que los vi en el suelo, me incliné sobre ellos y sin un grito ni un gesto les dije: ¿querían estar a solas? Sean felices, aquí los dejo, pero hagan bien sus cuentas de amor. Tienen 4 horas. Cuando sean las 4 en punto en ese reloj, los mataré como a perros. Luego salí y cerrando la puerta con doble seguro, subí a mi oficina y allí, solo, tuve un estallido de dolor y sollocé un buen rato con la cabeza entre las manos. De repente, el pequeño reloj de la repisa de la chimenea dio la 1, las 2, las 3. Me estremecí.
Las 3. Miré el reloj. Claro que no. Eran las 4 menos cuarto que acababan de sonar. Me pasé la mano por los ojos como si saliera de un sueño. Vamos, es hora de castigar, dije en voz alta para estar seguro de mí mismo. Del cajón de mi escritorio tomé mi revólver y metí 6 cartuchos en él. Cogí un candelabro y bajé. Verme debía ser atemorizante. En las escaleras me detuve a escuchar. Había un silencio tan hondo en toda la casa que por un momento temí y me pregunté si no habrían escapado. Entré al pasillo. Seguía sin oír nada, salvo el profundo tic-tac del reloj que, en el cuarto inferior, marcaría la hora de los condenados. Dejé el candelabro en el suelo y miré el reloj. Las 4. Con gesto decidido agarré la llave. Fue entonces que una carcajada espantosa, sobrehumana, cruzó por mis oídos. Por un segundo me quedé quieto, estrangulado por el miedo. Todo estaba en silencio. Pensé que era el juguete de una alucinación y abrí violentamente la puerta. Entonces, señor, vi una cosa espantosa. Colgado por el cuello a esta cuerda, el hombre se balanceaba en el vacío. En un rincón, agazapada como un animal, con los ojos demacrados y las uñas en los dientes, estaba mi esposa, que me miraba fijamente. De súbito, se rió, con esa risa terrible que me había helado antes. Se reía a carcajadas, luego se callaba. En ese momento, su figura tomó una expresión de indescriptible angustia. Su rostro, volteado hacia un rincón de la habitación, miró algo que yo no veía y dijo palabras intrascendentes, entre las cuales una sola, siempre la misma, volvía sin cesar. El reloj. Yo, que venía como justiciero, me quedé aterrorizado entre el ahorcado y la loca que gemía sin tregua. El reloj. Ante ese desenlace inexplicable, ¿cómo creer que aquel hombre había tenido la suficiente cobardía como para suicidarse sin atreverse a enfrentar mi venganza? El resplandor sucio del amanecer se deslizó suavemente por la habitación. De repente, mi esposa extendió los brazos y soltó un grito. Mi mirada siguió automáticamente su gesto y frente a mí no vi nada más que el reloj. Al principio no entendí. Entonces algo muy simple me llamó la atención. El reloj seguía corriendo. En la parte superior, su tic-tac resonaba como un corazón en el pecho. Su gran esfera destacaba en la esquina sombría. Los números podían leerse, pero el reloj no tenía agujas. De golpe, la verdad vino a mí. Se me apareció la espantosa agonía de los 2 miserables. Lo seguí, lo viví con ellos en mi mente. Hoy puedo con certeza explicar cómo sucedieron las cosas. Yo les había dicho, cuando sean las 4 en punto en este reloj, los mataré. Una vez hube cerrado la puerta, habían intentado huir, pero cuando se dieron cuenta de que era imposible, que todos sus esfuerzos serían en vano,
En sus cerebros drenados por el miedo, no habían escuchado nada más que el tic-tac, que en cada nota les extraía una gota de su sangre. Entonces, perdiendo la cabeza por ese residuo de instinto que hace que los condenados se aferren a la existencia al pie del patíbulo, habían querido tener en cuenta lo que les quedaba por vivir y se habían precipitado hacia el reloj. Pero el reloj sin manecillas, el reloj que sabía la hora y no la comunicaba, los martilleaba con su implacable ida y vuelta. No quería contar su secreto. Lo tenía en el vientre y lo guardaba bien. Y por más que espiaban su aliento, que contaban sus latidos, que oían su canto lastimero, no lo entendían. Así que los segundos se convirtieron en horas, noches y siglos para ellos. Quizá cada sonido era el último. Tantas veces como osciló el péndulo, tantas veces experimentaron la angustia de la masacre. Con cada golpe creían ver la puerta abierta. Murieron 1000 veces despedazados. No había previsto este tormento tan grande como el destino, que lentamente abrazaba sus corazones, sus pieles y sus mentes con una mano pesada y despiadada. Los hombres no saben castigar así. Y en ese minuto bendije al cielo. Por supuesto, fui arrestado y juzgado. En el tribunal pensé que no era necesario explicar los hechos. Me importaba muy poco mi destino. Sin embargo, hay que recordar que no había llegado mi hora, ya que, acusado de asesinato, me beneficié de circunstancias atenuantes. Fui condenado a tan solo 5 años de prisión. Entonces, al final de mi condena, volví aquí. He dejado todo en su sitio. Nada vive más a mi alrededor que este reloj, al que le doy cuerda piadosamente. A veces me quedo horas mirando su esfera vacía y le hablo. Creo que las cosas tienen alma, porque a veces parece que me mira, pero ahora se acabó. El reloj puede dejar de correr. Mi esposa murió hace 2 días en un manicomio. Ahora, otras personas vivirán entre estos muros. Tendrán penas, alegrías, pero nadie probará la amarga voluptuosidad de la venganza que yo conocí en este lugar. El anciano habló durante mucho tiempo. La noche caía, las sombras se extendían por las paredes grises y polvorientas. El reloj, con su esfera vacía, el reloj que había visto tantas cosas espantosas, lloraba en su funda de madera.